Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer un ojal es el botón en el que vamos a pasar el ojal. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta, en el lugar donde queremos hacerlo, hacemos una marquita ahí y otra arriba, teniendo en cuenta cuál es la distancia que necesito hacer de ojal. Entonces también me puedo fijar acá en el piecito de mi máquina donde yo voy a hacer el ojal cuánto mide. Esto que tenemos acá es una regla. Entonces nosotros si ponemos el ojal, el botón acá, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente el botón va a estar desde la primera, esto se patina un poco, la primera rayita y la anteúltima. Acá sería como una regla. Empieza en 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y hasta 3 se puede hacer. Y esta liñita que está adentro es la que nos va a guiar en qué momento tenemos que hacer el siguiente paso. Estamos haciendo un ojal en 4 pasos. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la máquina en la que estamos haciendo el ojal. Tenemos que fijarnos en dónde, acá son las indicaciones para hacer el ojal. Entonces yo voy a tener el paso 1, que es la traba de abajo. Me voy a fijar si el paso 2, la flecha va hacia arriba o va hacia abajo. En el caso de que vaya hacia arriba, yo voy a empezar el ojal con el piecito todo hacia atrás, ¿sí? Después vamos a ver el otro caso. Entonces ahí yo voy a poner mi tela donde yo preparé el ojal y voy a mirar en ese huequito que tiene el pie, ahí sí se ve bien, donde aparece la marquita de mi ojal, donde tengo que comenzar el ojal. Vamos a tener en cuenta que si es una camisa, yo voy a poder ayudarme en esa vista de la camisa para hacer los ojales verticales. En las camisas van verticales. Ahí voy a comenzar poniendo la puntada, el paso 1, y acá tenemos que tener todo el tiempo el dibujito que está haciendo ojal. Entonces ahí comenzamos. El paso 1, hacemos solo unos pasitos. La aguja arriba, ahí hago el paso 2, sabiendo que va a ir hacia atrás. Tengo que estar atenta a encontrar la otra marquita de lápiz. Ahí voy más despacito. Ahí encontré la otra marquita de lápiz, ¿sí? Levanto la aguja, pongo el paso 3. Levanto la aguja, pongo el paso 4 y va a venir hacia adelante. Yo mantengo los dedos acá por si en algún momento veo que la máquina se frena, como para poder ayudarla y que continúe haciendo el bordadito. Ahí cuando se cerró y terminé, que la marquita roja de adentro del pie coincide con la de abajo, ahí vuelvo a poner el paso 1 y hago un par de puntaditas. Ahí terminé el ojal. Se nota mucho porque es a contratono de la tela. Esta tela es una tela plana, es de camisa. Si en el caso de que yo estuviera haciendo en una tela de punto, voy a tener en cuenta que adentro, en esa vista, tuve que haber puesto entretela para que pueda hacer ese ojal. Otra cosa que se está usando mucho en lo que son telas con pelito, también lo que podría hacer es abajo de toda esa tela donde yo tengo que hacer un ojal, ponerle una entretela y cualquier cosa. Después cuando termino de hacer todo ese ojal, por el lado de abajo la corto bien cerquita al ojal. Entonces me permite que el piecito arrastre y haga todo el ojal.
Si yo veo que esto no se hizo tupido, es decir, que faltó hilo en el camino, puedo, sin sacarla de la máquina, volver a hacer los 4 pasos. Entonces los va a hacer por arriba de nuevo y va a ser más tupido ese ojal. Bueno, vamos a hacer acá en otra máquina donde el paso va hacia adelante. Entonces yo acá voy a utilizar el mismo botón que hicimos recién. Voy a marcar con jaboncito porque bueno, es una tela color negro. Si quiero también me puedo ayudar a trazar una liñita en el medio, que en el otro caso no lo hicimos, pero acá podemos hacerlo ahí. Y vamos a tener en cuenta de poner el piecito. Ahí. En este caso, la máquina me muestra que el paso 1 viene hacia abajo. Entonces yo voy a tener que posicionar el pie de la máquina de otra forma. ¿Sí? Entonces, el paso 1 va a venir hacia abajo, el 2 va a trabar, el 3 va a ir para atrás y el 4 va a trabar. Arriba ya puse el dibujito del ojal. Entonces ahora vamos a arrancar así. En este caso, nosotros vamos a acomodar todo el dibujito de nuestro ojal adentro del hueco de nuestro pie. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Ahí tengo todo el dibujito de nuestro pie. Entonces ahí voy a bajar el piecito. Pongo a la máquina en el paso 1, que va a venir hacia abajo, y ahí comienzo. Ahí cuando ya se cerró el pie, la aguja va arriba, pongo el paso 2 y va a cerrarse. Subo la aguja, pongo el paso 3 y va a ir hacia atrás. Ahí cuando ya cerró mi ojal, pongo el paso nuevamente 2, que es el 4 en este caso, y ahí lo cierro. ¿Ven que la máquina lo hizo un poquito abierto el bordado? Entonces ahí mismo, con la aguja arriba, vuelvo a repetir todo. Voy a hacer el paso 1. La aguja arriba, pongo el paso 2. La aguja arriba, pongo el paso 3, voy a ir hacia atrás. Y ahí vuelvo a hacer el paso 2 o el 4, que es el mismo. Y ahí pasé 2 veces para que me quede más tupido. Hay máquinas que el bordado lo hacen más abierto que otras. Entonces ahí, sin sacar la prenda o lo que estamos haciendo, el lugar donde estamos haciendo el ojal, volvemos a repetir el paso. ¿Podríamos hacerlo una vez más? Sí, con cuidado. ¿Sí? Y ahí estamos. Otro consejo, para abrir el ojal tenemos el abreojales, o también podemos hacer un pequeño piquetito y lo abrimos. Ahí está. Acá va a pasar nuestro botón. ¿Sí? Atentas a que si yo uso el abreojales un poquito antes de donde termina mi ojal, ahí voy a poner un alfiler para que si yo en este caso quiero abrirlo con el abreojales, al hacer fuerza no siga de largo y corte lo que sería el ojal mismo, el bordado que hicimos último. ¿Sí? Ahí estamos. Esto que queda en el medio es por el tipo de tela, que después con el corte y hacha o una tijera le sacamos todos los bordecitos. Y ahí ya nos queda armado el ojal. ¿Sí? Nos fijamos si llegó bien a los extremos sin cortar los hilos. Y ahí va a pasar nuestro botón. Bueno, acá vamos a hacer el ojal en una máquina que lo hace en un solo paso. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta?
Como lo hacen en un solo paso, solo vamos a necesitar una marquita, el comienzo del ojal. Habitualmente las de un solo paso lo hacen hacia atrás. Entonces con ese puntito donde yo tengo que hacer el ojal es donde me va a ayudar a empezar. El piecito de las de un solo paso son así similares, donde yo acá puedo poner el botón que voy a utilizar en la prenda o dejar ese espacio libre con el tamaño del botón y ahí lo cambio en lo que es mi máquina. Ahí estamos, ¿sí? Acá voy a buscar entonces, ahí en el agujerito del pie, si vemos bien, el puntito que yo hice para comenzar el ojal. La máquina tiene que estar ahí en la posición de hacer ojal, acá en los numeritos, en el dibujito del ojal, ahí viene en el medio, la aguja en el medio, y acá en esta parte nosotros tenemos en esta máquina esta patita que se sube y se baja, ¿sí? Que es la que me va a ayudar a hacer el ojal automático. En otros casos también se empuja, dice push, se va a tener que empujar. En este caso solo se sube y se baja en el momento de hacer, se mantiene bajo en el momento de hacer el ojal. Para que la máquina comience a hacer el ojal, yo lo que tengo que hacer es reset, ese movimiento. Entonces ahí aprieto el pedal y lo va a hacer solita. Va a abrir y va a cerrar en el momento de que el botón se lo indique. Ahí ya lo cerró y ahí está volviendo. Muy bien. Ahí ya terminó de hacer el ojal. Este hilito que quedó acá es de lo que yo enhebré la máquina y como el pie no tiene para pasar hacia atrás, quedó hacia adelante, pero no va a pasar nada. Lo mismo que le dije en los otros casos, si yo veo que el ojal lo hizo muy finito, es decir, con poco hilo, en este mismo momento vuelvo a marcar el reset y lo vuelvo a hacer sin moverme de ahí, porque si no, el problema va a ser que lo va a hacer en otro lugar. Va a ser muy difícil hacer coincidir la misma puntada. Ahí salimos de la máquina y nos quedó el ojalito marcado. ¿Sí? Como en los otros casos, lo abrimos o con el abre ojales o con el corta hilacha. Ahí, hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Ahí ya nos quedó el ojal armado.